Buenas noches. Son las 7:55 y vamos a comenzar orando para poder usar todo el tiempo de la reunión para el mensaje. ¿Sale? Bienvenidas a todas. Señor, te doy gracias por este tiempo. Siempre reunirnos es especial porque tú haces pasar tu palabra a través del corazón de quien va a compartir. Y esta noche no ha sido la excepción. Gracias, Señor, porque has puesto en mí oídos para escuchar tu voz. Y yo te pido, Señor, que cabes oídos en cada una de mis hermanas para que ellas también puedan oírte hablar. Te pido, Señor, que haya corazones dispuestos esta noche para atesorar los mensajes que tienes preparados hoy, Señor. Gracias por cada una de las que está conectada. Gracias por cada una de las que va a recibir este mensaje, Señor. He orado antes, sé que tú tienes algo, Señor, para cada una de nosotras. Gracias por siempre moverte, Señor, como has prometido, estar en donde dos o más se reúnen en tu nombre. Gracias por moverte en estas reuniones. Gracias por hacerte cercano a nosotras, Señor. Gracias por romper esa barrera, Señor, que nosotros no podíamos atravesar para acercarnos a ti, pero tú lo hiciste, tú te hiciste cercano a nosotras. Y es imposible que nosotros podamos pagar ese favor, esa gracia inmerecida que hemos recibido de tu parte. Gracias, Señor, porque hoy nos quieres hablar y por eso permitiste que todas las situaciones se acomodaran para que estuviéramos aquí. Eres tú el que has puesto en nosotras tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy ponemos, Señor, delante de ti este tiempo y te pedimos, Señor, que comiences a hacer tu obra desde el primer minuto en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues bienvenidas todas, como ya pudieron ver en la invitación, el día de hoy nos toca hablar de la vida de María. Y no es como tal que hablamos de la vida de estas mujeres, sino más bien dejamos que Dios nos hable a través de las vidas de estas mujeres, ¿verdad que sí? Ok. Bueno, como vieron, el tema es María portando al Salvador. Y bueno, viene muy al caso con las fechas en las que estamos, ¿verdad? No sé quién celebre la Navidad, algunas supongo que sí, algunas tal vez no, pero bueno, estaba dentro de nuestro calendario, ¿no? No era exactamente el tema que tocaba, pero cuadra. Ok. Bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo en que no existe ninguna otra mujer que haya tenido un privilegio y una responsabilidad como la que le tocó a María, ¿verdad que no? Qué gran gozo, qué gran dicha, pero también qué enorme peso el que le tocó llevar a María. Ni más ni menos que llevar en el vientre al Salvador y criarlo hasta que llegara el momento en que se revelara al mundo. Y fíjense, María era una jovencita, solamente tendría entre 16 y 18 años, más o menos. Y como era la costumbre en Oriente, como ya hemos visto antes en otros estudios, ella se encontraba comprometida con un joven de extracción humilde, pero de estirpe noble. Y ese joven, como ustedes saben, se llamaba José. José era probablemente varios años mayor que ella y procedía del linaje del rey David, así que podemos considerarlo como un príncipe, solo que sin corona, ni trono, ni palacio. Y en este momento en que se desarrolla la historia de María, Israel se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano. Debido a muchos años de obstinada desobediencia de Israel para con Dios, como parte de su juicio, el Señor había permitido que fueran conquistados y dominados por diferentes imperios. Sin embargo, Dios no los desecha,
sino que permite estos quebrantos en la vida de su pueblo para que se vuelvan a Él de todo corazón, tal y como ocurrió en nuestra vida. ¿Es así? Estando pues el pueblo de Dios bajo este dominio romano, había gran sufrimiento en él. Como cuando el pueblo estaba en Egipto esclavo, ¿no? Clamaban y sufrían y Dios los escuchó. Bueno, los romanos les exigían el pago de impuestos que eran súper exagerados e injustos y pues obviamente por esa razón Israel apenas sobrevivía, ¿no? Estaban en una condición pues mayormente de pobreza. Y sobre esto se añadía también el hecho de que había judíos que eran contratados por Roma para cobrar esos impuestos, pero resulta que esos judíos eran mucho más perversos que los romanos, porque incluso duplicaban esos impuestos a sus compatriotas, en su beneficio, obvio, ¿no? Entonces, de aquella opulencia que alguna vez disfrutó el rey Salomón, no quedaba absolutamente nada para José y su descendencia. Sin embargo, José era un varón que llevaba la nobleza en su corazón. La gracia y la justicia que alguna vez se hallaron en los corazones de David, Ezequías y Josías, sus ancestros, estaban en él. Este José era un hombre de principios, temeroso de Dios, lleno de mansedumbre y paciencia, que amaba a su esposa, porque aunque todavía no vivía con ella, era su esposa, ¿no? Sabemos ya que el compromiso que existía entre José y María era prácticamente igual a lo que hoy conocemos como un matrimonio civil o un matrimonio legal. Y al igual que ahora, primero se realiza la boda civil, después la ceremonia religiosa. Bueno, en aquella época se celebraba un acuerdo entre los padres que tenía suficiente peso para darle carácter legal. De tal forma que constituía un contrato formal del cual las partes no podían retractarse. Era una cuestión de honor, ¿no? Y se les consideraba entonces casados aun cuando el matrimonio no hubiese sido consumado. Por lo tanto, José y María estaban unidos en un pacto matrimonial sin consumación, es decir, sin que hubiera todavía intimidad sexual o contacto sexual de ningún tipo. María era pues una joven virgen, una joven que no había conocido varón, o sea, que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Así que yo quiero que ustedes se imaginen a esta joven pura, llena de ilusiones, ¿verdad? Llena de sueños, que está pronta a celebrar su boda. Se encuentra en los meses previos a su ceremonia, en los tiempos de los preparativos para la celebración de la fiesta. Y de pronto, una noche, un ángel, el ángel Gabriel, el ángel mensajero de Dios, se aparece para darle un mensaje. Un mensaje que cambiaría su vida para siempre, y no solo la de ella, sino la de toda la humanidad. Acompáñenme ahora sí a sus Biblias, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 26. ¡Ay! Permítanme. Gracias. Ok. Comenzamos leyendo. Verso 26. Al sexto mes, aquí está haciendo referencia al sexto mes de embarazo de Elizabeth, la pariente de María. Ok. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Alguna vez se te ha parecido un ángel? No, ¿verdad? No, porque Dios no envía a su ángel mensajero a todas las personas, ¿cierto? Esos eventos están reservados para misiones especiales. Ahora, si nosotros recordamos los llamados que Dios hace a aquellos que Él designa para labores especiales, podemos reconocer que nunca tienen que ver con los individuos, sino que siempre tienen que ver con Dios, con su voluntad, con su plan, con su propósito. De hecho, cada individuo que es seleccionado no es seleccionado conforme a sus fortalezas humanamente hablando, sino conforme a sus debilidades. ¿Y por qué es esto? Porque es en las debilidades humanas que se puede observar con más claridad el poder de Dios. Ya hemos estudiado que nuestras debilidades hacen resaltar su gloria, ¿verdad que sí? Entonces, aunque María era una joven con unas características específicas, María no era la única mujer con esas características en Israel. Había otras jóvenes de la misma edad que eran vírgenes también, que tenían temor de Dios y que también estaban esperando ansiosamente al Mesías. Sin embargo, Dios decide darle su favor a ella, usarla a ella. ¿Por qué? Pues porque María era débil y ella lo reconocía, estaba consciente. María tenía un corazón humilde y dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y miren, este es un principio básico para que alguien sea usado por Dios. La disposición a someterse a la voluntad del Señor. Pero ¿qué significa eso, hermana? ¿Qué significa eso o qué implica esa disposición? Bueno, simplemente implica olvidarte de tu voluntad, olvidarte de ti, deshacerte de tus planes personales. Implica rendición total a las disposiciones de Dios y una renuncia absoluta a las opiniones propias. Mis hermanas, muchas veces decimos que estamos listas, que queremos, o sea, así en la emoción, ¿no? No, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y le empezamos a hacer un montón de promesas al Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega la prueba a nuestra vida como le llegó a María? Muchas de nosotras decimos, paso, le cedo mi turno a mi compañera de la derecha. O, heme aquí, Señor, envíala a ella. ¿No? No, pues mejor que Dios use a mi hermano, como Moisés. ¿No? Entonces, la realidad es que no tenemos la disposición para hacer la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Porque tener disposición no es atender cuando tú y yo queramos. Es cuando Dios dice, cuando Dios te habla, cuando Dios te llama. Y la verdad, hermanas, es que generalmente eso ocurre en un mal momento. Es en un momento donde estamos ocupados. Es en un momento donde tengo otras prioridades, donde tengo otros planes, donde tengo otros sueños, donde tengo otras metas. A veces es cuando gozas de cierta popularidad entre las personas, cuando te sientes a gusto en tu círculo de amigos o compañeros de trabajo o escuela o familia, cuando finalmente sientes que encajas. Y allí es que Dios te llama y te arruina la vida, llamándote a portar al Salvador. Entonces, no es cuando nosotras queremos, no es cuando no tenemos nada mejor que hacer, no es cuando nos sobra el tiempo y nunca es cómodo.
Pero tener disposición se trata de someterte al escuchar la voz de Dios. El ejemplo que encontramos en Mateo capítulo 4, versos del 18 al 22, nos ilustra justamente esto que estoy diciendo. Fíjense, Jesús está recopilando, ¿no?, a sus discípulos, y con los primeros que se presenta es con Pedro y con Andrés. Pedro y Andrés, como muchos de ustedes saben, o la mayoría, eran pescadores. Entonces, justo en ese momento que Jesús se aparece en sus vidas, ellos están trabajando. Pedro y Andrés están ocupados. Tenían las redes en sus manos. Y Jesús dice, síganme. Y Pedro y Andrés ni siquiera doblaron las redes, al instante soltaron las redes y siguieron a Jesús. Pero Jacobo y Juan también estaban ahí, nada más que en otra barca, con su papá. Y pasa lo mismo. Ellos atienden el llamado de manera inmediata, sin espacio a las excusas, sin espacio al temor, sin espacio a la incertidumbre acerca del futuro que les esperaba al lado de Jesús, haciendo algo que ni sabían de qué se trataba, ni cuánto duraría. Y además, para rematar, para lo cual ellos no tenían ninguna clase de experiencia. Pero entonces, mis hermanas, esto nos ilustra que disposición implica ceder con rapidez el derecho de gobierno de nuestras vidas a Dios. Ceder con rapidez el derecho de gobierno de nuestras vidas a Dios. Y esa rapidez es una evidencia de nuestra fe. Eso significa que la disposición está íntimamente relacionada con nuestra fe. Y sabemos que el enemigo de la fe es el temor. Fíjense, el tiempo que nos tomemos para responderle a Dios siempre será proporcional a nuestro temor, a nuestras dudas. Si el temor es mayor que la fe, más tardaremos en responder. Y entre más nos tardemos, más crecerán nuestros temores y nuestras dudas. ¿Por qué? Porque ese espacio de tiempo es usado por el enemigo para hacer crecer la incertidumbre. Entonces, cuando Dios llama, debemos responder rápido para que el enemigo no aproveche el tiempo sembrando más dudas. Proverbios capítulo 29, verso 25, dice, el temor siempre pone lazo. ¿Qué quiere decir esto? Que el temor te va a neutralizar, te desarma, te desarticula, te inutiliza, te deja en la congeladora. ¿Pero qué dice? Dice, el que confía en Jehová será exaltado. Otras versiones dicen, estará seguro, estará salvo, estará protegido. Entonces, responder rápidamente al llamado deja ver que tenemos confianza en que Dios es quien hará la obra con sus recursos. Y porque ya sabemos, hermanas, que Dios cuando llama, capacita. Dios enseña. Él al que llama le revela su voluntad. Él da el crecimiento. Él afirma el carácter y Él es quien fortalece. Fíjense, Salmos 32, 8. Dios habla al salmista diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué le dijo a Moisés? Éxodo capítulo 4, verso 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y a Josué en el capítulo 1, verso 6, del verso 6 al 9, dice, eso es un poco más largo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Bien? Vemos entonces que Él pone sus palabras y que Él también da su dirección y su guía para poder cumplir el llamado. Eso que hizo el Señor con Moisés, Josué y David es lo mismo que hizo con cada profeta y con cada juez que tuvo Israel en el Antiguo Testamento y también con sus discípulos y fieles en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos confiar en que eso mismo es lo que Dios va a hacer con nosotras. Usará nuestras vidas con su potencia, no con la nuestra. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Para ello, Dios busca algo en ti y en mí. Hay algo que Dios espera encontrar. Dios busca en nosotras un corazón perfecto. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. La nueva Biblia Viva dice, en favor de quienes le son fieles. La nueva traducción viviente dice, en favor de los que tienen el corazón totalmente comprometido con él. La traducción al lenguaje actual dice, a favor de quienes lo obedecen y confían en él. Ahora yo les quiero preguntar, ¿Abraham fue perfecto? No. ¿Moisés fue perfecto? No. ¿David fue perfecto? No. Entonces, ellos no fueron perfectos, no fueron personas sin fallas, pero Dios los usó. ¿Por qué? Fíjense que el texto dice que Dios está buscando corazones perfectos, no personas perfectas. Ay, qué alivio, ¿no? ¡Qué alivio! Entonces, mis hermanas, ¿qué significa esto de tener un corazón perfecto para con Dios? Bueno, la palabra que se emplea en este texto para corazón es la palabra hebrea lebab, que significa alma, espíritu y voluntad. Y la palabra que se emplea para perfecto es la palabra hebrea shalem, como shalom, pero con E, shalem, que significa completo, entero, íntegro, pacífico y en reposo. Esto nos indica que entonces un corazón perfecto se refiere a un alma completa en Dios, una que ha encontrado su plenitud en Dios y a causa de ello tiene paz y está en reposo, es decir, vive con descanso. Un corazón perfecto es aquel que no desea nada por encima de Dios. Un corazón perfecto es uno que le ha rendido su voluntad en totalidad a Dios, como cantábamos el domingo, en totalidad a Dios. Entonces, volviendo al caso de María, podemos estar seguras de que ella tampoco fue una mujer perfecta, porque conocemos lo que Romanos 3:23 dice, ¿verdad? Que todos hemos pecado. María también era pecadora, pero Dios halló en ella un corazón perfecto para con él. Dios encontró un corazón fiel, un corazón completamente comprometido con él, un corazón obediente, un corazón lleno de confianza absoluta y por ende la disposición para someterse a su voluntad. Al analizar su vida, podemos ver que María tenía un corazón así, uno perfecto para con él. Fíjense.
Un ángel, un ser celestial, se le aparece a María. Una experiencia extraordinaria. La primera reacción de María es, obviamente, sentir temor. Ella se asusta, ¿no? Pero el ángel le recuerda que hay buena voluntad de parte de Dios hacia él. Y le dice, mira, Dios te ha favorecido, Dios te ha dado su favor, decidiendo que tú seas la portadora de su hijo. ¡Wow! ¡Qué shock!, ¿no? Y María tiene una mente lógica como la nuestra, porque María era humana. Entonces, María sabe que para poder procrear un bebé se necesita de una mujer y de un hombre. Y ella dice, ¿cómo voy a estar embarazada si no tengo un hombre todavía? O sea, sí tengo un esposo de papel, un esposo de acta, pero yo nunca he estado con él. Y el ángel le explica en el verso 35 cómo es que esto va a ocurrir, ¿no? Parafraseando al ángel, dice, tú no vas a hacer nada, María. Esto es una obra que Dios va a hacer en ti. Tú solo tienes que estar dispuesta y creer. Pero para esto no se necesita nada más que el poder de Dios. Y de manera inmediata vemos a María expresando una absoluta disposición a someterse a la voluntad de Dios, completamente confiada en que Dios se va a encargar de todo. ¿Qué dice María? Hágase en mí su voluntad. Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. El corazón de María es un corazón en reposo, un corazón lleno de paz. Es uno que descansa confiadamente en la suficiencia del poder de Dios para cumplir lo inexplicable, lo imposible. ¿Acaso ustedes pueden ver ahí lucha en su voluntad? No vemos resistencia de parte de María en lo absoluto. Hay una absoluta disposición a vivir para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En la respuesta de María queda implícita una renuncia total a sus propios planes. ¿Por qué? Pues porque el plan que Dios le plantea era extremadamente más alto que cualquiera que ella hubiera podido tener en ese momento. Pero lo más sorprendente, hermanas, es que Dios tiene el mismo plan para nosotras. Una voluntad que cumplir en nuestras vidas. Y créanme que es 1000 veces más alto y mejor que cualquier plan o meta o sueño que nosotras podamos tener. Porque ¿qué podría ser más excelente si Dios nos ha llamado a portar al Salvador? Evidentemente no de la misma forma en que María lo hizo, ¿verdad? Pero sí de una manera espiritual. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, someterse a la voluntad de Dios no significa que no va a haber prueba, dolor o aflicción, ¿verdad que no? Porque a lo largo de 33 años, María experimentó momentos de enorme dicha, gozo, asombro, alegría, pero no estuvo exenta de experimentar tribulación, pesar, pérdidas y penalidades, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, su corazón perfecto para con Dios, su corazón completo en Dios, su corazón que descansaba en la suficiencia de Dios, nunca desmayó. María se mantuvo firme, en paz, en reposo. ¿Cómo? Recordando las palabras del ángel. El Señor está conmigo. Él me ha favorecido. Él me bendijo y yo he hallado gracia delante de sus ojos. Así que pase lo que pase, voy a estar bien. Y miren, mis hermanas, vivir con esa certeza le da firmeza a nuestro corazón. Te hace fuerte espiritual y emocionalmente. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos puede separar del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Cristo. Entonces, mis hermanas, ¿saben a qué uno se aferra para someterse a la voluntad de Dios? Justo a esas mismas palabras que María se aferró. Yo estaré contigo. Cuando pases por la angustia, yo estaré contigo. Cuando enfrentes las pruebas, yo estaré contigo. Si pasas por las aguas o si pasas por el fuego, yo estaré contigo. En tu quebranto, en el desierto, en el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo.
Nunca te dejaré, nunca te desampararé, mi presencia irá contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, estaré contigo como un poderoso gigante. Seré tu sombra, estaré contigo hasta el fin del mundo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Hebreos 13:6. Entonces yo te pregunto, mi hermana, ¿qué dirás si Dios te llama? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, envíame a mí. O mejor en otro momento, Señor. Por ahora envía a otro, usa a otro, porque yo no voy a renunciar a lo que tengo ni a lo que quiero. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué vas a decidir? Deberías estar preparada. Miren, María era una mujer a punto de casarse y de pronto está embarazada. En una cultura con leyes morales sumamente estrictas, que sentenciaban a la muerte a cualquiera que cometiera un acto de inmoralidad. Ahora, pensando que juzgaran que María y José habían tenido relaciones sexuales antes de su boda, ellos serían acusados de fornicación. Pero en el caso de que José dijera, ese bebé no es mío, ella sería juzgada como una adúltera. Entonces, la posible consecuencia que le esperaba en cualquiera de los dos casos era una muerte en vergüenza, en oprobio. Así que María estaba destinada a morir apedreada delante de todo el pueblo. Todo el mundo iba a saber lo que había hecho, su pecado iba a ser descubierto delante de todo el mundo, pero María era inocente, no había hecho ninguna injusticia. Es más, ella ni siquiera le había pedido ese privilegio a Dios. Todo esto era obra de Dios. Él era el responsable de todo. Entonces, ¿qué hizo María? Se llenó de quejas y reclamos contra Dios diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no escogiste a alguien más? No, María se mantuvo en paz porque no dudó que Dios se iba a ser responsable de la situación. Ella sabía que su reputación probablemente estaba en juego, su futuro, su vida, pero no se paralizó por el temor porque sabía que Dios lo resolvería. Así que María afirmó su corazón en la fidelidad y el poder de Dios. Y así ocurrió, ¿verdad? Sabemos que Dios se hizo cargo. Cuando José se entera que ella está embarazada, él piensa dejarla en secreto para protegerla, porque él era un varón justo. En su humanidad, él, pues lo único que pensó, o sea, para solucionar momentáneamente o rápidamente la situación, pues fue, la voy a dejar para que ella quede como una víctima delante de todos, como una mujer abandonada, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios no quiere que brindemos soluciones humanas. Dios quiere que esperemos en Él, que confiemos en Él y lo veamos obrar. José está angustiado, él está preocupado por María. Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Bueno, pensando él en esto y otra versión, otra traducción dice, mientras pensaba en esto se quedó dormido. Y apareció un ángel del Señor en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, supo que era real. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre, como el ángel le dijo, ¿verdad? Jesús. ¿Ven? Dios se hizo cargo, ¿sí o no? Por eso el corazón de María tenía paz, porque sabía que es fiel el que le había dado la promesa. Sin embargo, mis hermanas, después de esta prueba vino otra, el nacimiento de Jesús. ¿Cuántas de las que han tenido hijos saben que una pareja se prepara para la llegada de su hijo, verdad que sí?
Si tienes recursos, pues buscas un hospital o una clínica particular y empiezas a pagar tu paquetito, ¿no? De parto o de cesárea. Si tienes IMSS, pues ya sabes con tiempo a qué clínica tienes que ir cuando empieces, ¿no? Con las molestias. Y si no tienes ninguna de las opciones anteriores, pues vas al hospital general. El punto es que prevés, te anticipas para evitar problemas, ¿no? Evitar complicaciones. Pero María no pudo hacer nada de eso. Porque justo en el tiempo en el que iba a dar a luz, María no está en su ciudad, ni está en su casa, ni con sus parientes, ni hay una partera cerca. No hay ni siquiera un cuarto limpio en alguna posadita donde ella pueda tener a su bebé. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo sé que hay algunas mujeres que han tenido a sus bebés en el coche o incluso en la calle, porque se les sale, ¿no? O sea, la criaturillita no se puede controlar y ¡fum! ¿No? Se sale como con mantequilla. Pero yo me imagino que debe de ser una experiencia horrible. O sea, debe ser algo súper estresante que te pase algo así. Y así está María, atravesando por un momento de prueba inesperado. Después de todo, mis hermanas, iba a dar a luz al Hijo del Dios Altísimo. Y yo creo que a lo mejor ella esperaba que fuera de otra forma, pero no fue así. No se halló para él un lugar digno y tuvo que nacer en un lugar inmundo y sucio, un lugar que reflejaba la condición del mundo que él vendría a salvar. Sin embargo, esa noche María también, Dios le permitiría experimentar el momento de mayor gozo de toda su vida al sostener en sus brazos al Salvador del mundo, confirmándole su identidad por medio de un grupo de pastores que habían sido guiados por ángeles hasta el lugar para adorar al Mesías acabado de nacer. Y estos acontecimientos eran difíciles de acomodar para la mente de María, por lo cual ella guardaba esas cosas en su corazón, las meditaba, ¿no? Meditaba en las cosas que ocurrían y trataba de que encajaran con la promesa que había recibido de parte de Dios. Promesa de la cual María nunca se olvidó. ¿Cómo olvidarse de algo así, verdad? Días después, José y María volvieron a casa en Nazaret. Pasan 8 días, circuncidan al bebé, como era la costumbre, y lo llevan a presentar al templo. Lucas capítulo 2, verso 21. Y estando allí, se encuentran a un hombre llamado Simeón. Miren, hermanas, cada vez que yo leo esta porción de las Escrituras, me emociona mucho. O sea, se conmueve demasiado mi corazón. Pero este hombre Simeón, temeroso de Dios, que en cuanto los ve llegar, es lleno del Espíritu Santo y comienza a adorar y comienza a profetizar sobre el bebé. Y él dice, o sea, está aquí la esperanza de Israel. Y él dice en pocas palabras, ya, me puedo morir. Esto era todo lo que yo le había pedido a Dios. Este era el momento que yo le pedí a Dios que me permitiera vivir. Me encanta, es una escena hermosa. Y esta situación ya se había presentado antes, cuando María va y visita a Elizabeth, su parienta, y tanto ella como el niño que lleva dentro, que es Juan el Bautista, reconocen al Señor aún estando dentro del vientre de María, ni siquiera está fuera, solo tiene unos meses. Pero ellos son llenos del Espíritu Santo y reconocen al Salvador y aquello se vuelve una fiesta, una celebración, un tiempo de regocijo. Ellas empiezan a adorar, María termina cantando, o sea, es una cosa hermosa. Hermoso, un momento increíble. Yo lo estaba leyendo para hacer el estudio y me escurrían las lágrimas de emoción pensando en ese momento, ¿no? Y mis hermanas, lo que más me conmueve de esto es que Dios quiere que experimentemos la misma dicha de María. Dios quiere que llevemos a Jesús a todas partes y que cuando lleguemos a cualquier lugar, su presencia en nosotros produzca regocijo en los demás. Que al reconocerlo en nosotras, la gente haga fiesta.
y Él reciba adoración. ¿Cuántas anhelan eso? Yo anhelo eso. Pero ahí están ellos, en el templo, con Simeón, gozándose de lo que Él está hablando sobre el niño. Y de repente, Simeón termina de profetizar y se voltea con María y le dice, pero una espada atravesará tu corazón. En medio de un momento así súper emocionante, y Simeón le revela, pero tu hijo va a morir de una forma espantosa y tú vas a experimentar el mayor dolor que te puedas imaginar. ¿Se imaginan escuchar esas palabras sobre lo que le iba a acontecer a su bebé de 8 días de nacido? Qué momento, ¿no? Sin embargo, María recibió de Dios una gracia especial que fortaleció su corazón, preparándola para cuando ese día llegara. Pasarían 33 años para que se cumpliera ese momento. Pero ¿saben qué? Para nosotros es igual. Portar al Salvador, portar las buenas nuevas produce gran gozo. Pero la verdad es que también se nos levantan enemigos. También nos sobrevienen ataques. También enfrentamos oposición. Va a haber lugares de los que te van a pedir que te vayas. Te van a pedir que te retiras. Te van a sacar. Te van a sacar de tus equipos de trabajo en la universidad. Te van a hacer a un lado cuando la gente haga planes para reunirse fuera del trabajo y a ti te van a sacar porque portas a Jesús. Y te van a decir, ¿sabes qué? Llévate a Jesús de aquí. No siempre vas a ser bienvenida. Pero de la misma forma que Dios hizo con María, el Señor nos añade la gracia necesaria, fortaleciendo y afirmando nuestro corazón para que no abortemos la misión, para que no abortemos a Jesús de nuestras vidas. Después de este evento, ellos regresan a su casa y allá María es confortada porque recibe la visita de unos magos que provenían del oriente, que llegaron a dar adoración al recién nacido rey de los judíos. Y yo sé que esto rompe con la visión que algunas tienen porque cuando tenemos un trasfondo católico estamos acostumbrados al nacimiento, donde están los pastores con las ovejitas y los reyes están puestos en el nacimiento, pero hermana, no, la Biblia no dice que los magos del oriente llegaron en ese momento, ellos llegaron después. Esto lo entendemos al leer paralelamente los textos, ¿no? De las narraciones de Lucas, Mateo, y al comparar nos damos cuenta. Entonces ellos llegan con regalos reales, es decir, regalos que se acostumbraban dar a un rey. Y con esto corroboran el destino del bebé de María. Mateo capítulo 2. Pero más tardan ellos en irse que en llegar las malas noticias. Porque resulta que Herodes, el rey de las regiones, comienza a buscar a Jesús para matarlo. Pero Dios está atento, Dios está a cargo, Dios tiene un plan. Y de nuevo envía un ángel que se le aparece a José y le advierte sobre el peligro y le indica que deben irse. Y también le dice a dónde deben ir, ni más ni menos que a Egipto. Y hasta ahora hemos podido ver que portar al Salvador traerá consigo tanto momentos dulces como amargos, ¿verdad que sí? Y este solo sería el inicio de una vida llena de momentos difíciles que María atravesaría sostenida por la gracia que recibió de Dios. Por causa de Jesús, María tiene que dejar su casa, su tierra y a su parentela. Y hermanas, se los digo, eso pasa cuando portas a Jesús. Portar a Jesús te saca de tu comodidad. Ser portadora de las buenas nuevas de salvación te exige salir de tu zona de confort. Pero aún si eso es así, nuestro corazón debe permanecer firmemente confiado en que estamos bajo el cuidado de Dios porque estamos haciendo su voluntad, así como María. En el tiempo de Dios, se les indica a este matrimonio que regresen a Nazaret.
justo cuando ya había muerto Herodes. Y ellos obedecen. Y quizá María se sintió aliviada, brevemente. Y digo brevemente porque no pasaría mucho tiempo cuando en un viaje a Jerusalén Jesús se les pierde. ¿Se imaginan la angustia? Yo no sé si alguna vez se te ha perdido tu hijo en un súper o en una tienda por unos minutos, pero es una sensación horrible. Se te hunde el estómago y se te seca la boca y empiezas a pensar un montón de cosas y empiezas a correr como cucaracha fumigada para todos lados, ¿no? Para la derecha, a la izquierda, ¿dónde pudo haber ido? Y horrible. Bueno, ahora imagina que se te pierde el hijo de alguien más, a quien te dieron a cuidar. Porque estamos hablando de que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, sin duda, todo esto sería un entrenamiento para María. O sea, Dios la fue sometiendo a situaciones de estrés y fue como gradual, ¿no? Subiendo, subiendo, subiendo. Pasados algunos años más, María se enfrentaría a una de las pruebas más duras que alguien puede enfrentar, es a la pérdida de su esposo. ¿Y qué esposo fue José? Un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, un hombre amoroso, un excelente padre, un hombre noble, un hombre justo. ¿Ustedes creen que sería fácil para María perder a su compañero de vida? Después de todo lo que habían atravesado juntos. La pérdida del cónyuge es una de las cosas más difíciles de soportar. Sin embargo, María no se consumió de tristeza. Su vida no se terminó al morir José. Ella no perdió el gozo. ¿Saben por qué? Porque tenía a Jesús. Y cuando tenemos a Jesús, y Jesús es el centro de nuestras vidas, y Jesús es nuestra vida, y portar su presencia es nuestro propósito, mis hermanas, tenemos la garantía de que podremos soportar las pruebas que haya que atravesar. ¿Por qué? Porque su gozo es nuestra fortaleza. Y fíjense que cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que eso significa es que voy a atravesar todo. Voy a atravesar de todo tipo de situaciones, pero lo voy a poder enfrentar porque Cristo está conmigo y Él es mi fuente de fuerza. Amén. Mis hermanas, nosotras somos débiles. Súper archirrequete recontra débiles. Y hermanas, cuando la gente tiene que enfrentar pruebas muy difíciles, normalmente se derriten, se funden. Hay gente que queda en un estado de tristeza permanente. Se apartan de Dios. Otras desarrollan incluso enfermedades. Todas conocemos personas así, ¿cierto? Pero qué diferente es cuando tenemos el poder de Cristo sosteniéndonos, ¿no es verdad? Coralito nos comentaba un día en una reunión de maestros que ella pensaba que se iba a morir el día que le faltaran sus papás. Le pedí permiso a Cori para compartir esto. Pero ella nos decía, pero cuando ocurrió, la fuerza del Señor me sostuvo y nada de lo que ella pensaba que iba a ocurrir pasó. Entonces, María quedó viuda. Un golpe fuertísimo, pero María tenía a Jesús. María estaba bien. Pero las pruebas no cesarían en la vida de María. Así que después vino la persecución, la difamación, las traiciones, el injusto juicio de Jesús, las agresiones, las maldiciones, los ultrajes, las burlas, los malos tratos sobre su hijo, hasta llegar a su asesinato. Y yo creo que todas podemos soportar ofensas y malos tratos hacia nosotras, pero ¿qué pasa cuando le hacen algo a nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos cuando llegan de la escuela o del trabajo y nos cuentan lo que alguien les hizo? No se siente igual, no es tan fácil dejar pasar el incidente, ¿verdad que no? No, espérate, voy a ir a hablar con tu maestra, ¿no? Voy a ir a hablar con la mamá de ese niño. Ay, el jefe, ¿no? Así que ustedes piensan que habrá sido fácil para María atravesar todo eso, ver todas esas cosas. Sin duda debe de haber sido dificilísimo.
Pero ¿saben qué sostuvo a María hasta el final? Las primeras palabras. El Señor está conmigo. El escuchar, María, yo estoy contigo. Te he dado mi favor. Y el Señor hoy nos está diciendo, mira, si te quedas sola, no tengas temor, yo estoy contigo. Si se te acaban las fuerzas, no temas, yo estoy contigo. Si te deja tu marido, no te preocupes, yo estaré contigo. Si te dejan tus hijos, yo estaré contigo. Pero porta a Jesús siempre. Esa es la única condición. En todo tiempo, en cualquier situación, no te separes de Jesús. En el momento de mayor dolor, no te separes de Jesús. Aunque digan lo que sea de él, aunque le escupan, aunque se burlen, aunque lo ridiculicen, y a ti también por seguirlo a él, no te separes de Jesús. Aun si pierdes oportunidades de trabajo o amistades por seguir a Jesús, no te separes de Jesús y yo estaré contigo, dice el Señor. María permaneció con Jesús desde el principio hasta el final. Juan, capítulo 19, verso 25, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero ¿quién estaba ahí? María. ¿Y sabes qué? Cuando tú eres fiel a Jesús hasta el final, Él se encarga de cuidarte. Fíjense, cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, hablando de Juan, le dijo a su mamá, mamá, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Hermanas, ¿quién cuida de la madre de otro? Si a duras penas los hijos cuidan de sus propios padres. Si a veces los propios padres se sienten una carga para muchos, imagínate que te endosen a la madre o a los hijos de alguien más. Pero yo quiero que ustedes vean que no se trata del buen corazón de Juan, se trata de Dios supliendo todas nuestras necesidades de forma inesperada. Sí o no, muchas veces esperamos que la ayuda llegue de un lugar y de una forma, pero no pasa así. A veces esperarás que llegue a través de tu esposo o de tus hijos o de la familia, pero resulta que llega a lo mejor a través de los pastores o de alguna hermana o incluso, hermanas, a través de un impío. Pero lo que debemos de tener siempre presente es que llegue de donde llegue y de la forma que llegue, siempre es Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre, de nuestro Padre Celestial que ha prometido estar con nosotras. Entonces, mis hermanas, no debemos vivir con afán, con temor, con miedo respecto al futuro por portar las buenas nuevas de salvación, por escoger a Jesús por encima de todo. Por el contrario, debemos afirmar nuestros corazones en Él y en sus enseñanzas. Y la mejor manera de portar a Jesús es poniendo por obra sus enseñanzas. Y de María, la mejor enseñanza que recibimos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5. Hagan todo lo que Él les ordene. Sométanse a su señorío, estén dispuestas a obedecerle siempre en todo. Y Él siempre cuidará de ustedes. Mis hermanas, en esta temporada donde yo veo, porque pues yo no lo hago, ¿verdad? Pero yo veo que la gente empeñosamente dedica horas y miles de pesos para poner decoración navideña en sus casas. Yo quiero instarles a que nos empeñemos en portar a Cristo, llevarlo a donde quiera que vayamos, que mostremos compasión, la compasión de Jesús a quien no la merece, que otorguemos perdón a quien te ha ofendido. Y cuando les comparto esto, estoy pensando en mí misma, en algo que yo tengo que hacer. Estoy pensando en personas que no merecen compasión. Estoy pensando en personas que me han ofendido y que tengo que perdonar.
Estoy pensando en que debo llevarle esperanza a los perdidos. Estoy pensando en que debo dar con generosidad sin esperar recibir nada a cambio. Y eso implica hacerle bien a los demás de una manera anónima. Hermanas, esforcémonos por portar a Cristo, aunque nos cause dolor. ¿Saben por qué? Porque Él soportó un mucho más grande dolor por nosotros para darnos salvación. Amén. Vamos a orar. Ay, Señor, es un deleite escudriñar tu palabra y meditar en ella. Señor, porque en ella se halla la vida. En ella encontramos a Jesús, en ella nos revelas al Salvador de nuestra alma. Y Señor, es imposible no sumergirnos en tu palabra y no salir de ahí con pasión renovada por Él. Es imposible no ser conmovidos por tu gran amor manifestado por medio de Cristo a nosotros. ¿Cómo no querer hablarle a otros de Jesús? ¿Cómo no querer ser portadoras de Jesús? ¿Cómo no querer llevar a Jesús a todas partes? ¿Cómo no querer que Jesús sea el centro de nuestra vida? Pero hoy podemos reconocer que muchas veces hemos rehusado portar a Jesús por la presión, por los afanes de esta vida, porque hay cosas que ganan nuestra atención, porque hay cosas, Señor, que nos seducen y nos atrapan y nos apartan del propósito de nuestra vida. Porque muchas veces no queremos renunciar a nuestra comodidad, porque no queremos desprendernos de nuestros caprichosos sueños para adoptar los tuyos, Señor. Porque tus sueños implican morir a los nuestros. Y nuestra carne patalea y se rehúsa. Pero Señor, cuando nos llevas a meditar, en cuánto más grande satisfacción obtendremos haciendo tu voluntad en vez de hacer la nuestra. Se despierta en nosotros el anhelo de decirte, sí, Señor. Sí, Señor, yo quiero. Toma mi vida. Pero, Señor, yo no tengo lo que se necesita. Señor, prepárame. Añade tu poder. Añade tú los recursos, Señor, porque yo soy una persona débil. No tengo don de palabras, Señor. No sé cómo llegarle a las personas. No sé cómo hablarles de Jesús. Pero hazme hablar, Señor. Pon tus palabras en mi lengua. Enséñame. Quiero llevar a Jesús a otras casas, a la vida de otras personas. Y quiero hacer fiesta con otros cuando vean a Jesús en mí. Perdónanos por cuanto no lo hemos hecho, Señor, pero ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a vivir portando a Jesús en nuestra vida. Gracias, Señor, por tenernos por dignas de esa honorable misión. Bendecimos tu nombre, en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén.